Hoy vamos a aprender a hablar como hombre. Miren, una cosa que veo mucho es la pobre forma de comunicarse de muchos hombres. Muchos hombres no están considerando que tener una buena ortografía y saber hablar y comunicarse va a determinar cómo las demás personas te perciben. Otros hombres te pueden percibir como un hombre de valor, un colega, un posible socio, como un par a quien tener cerca, con quien relacionarse, y te pueden facilitar oportunidades o te pueden excluir. Y lo mismo con las mujeres, te pueden percibir como interesante y atractivo o te pueden percibir como un bruto y alejarse de vos. Vos mismo te estás haciendo la vida más difícil y estás alejando oportunidades y buenas experiencias por escribir con faltas de ortografía y no saber comunicarte verbalmente de forma correcta. Por otro lado, muchos hombres hoy no solo se comportan como mujeres, sino que también se comunican como tal. Y ni hablar del lenguaje inclusivo y cómo afecta eso tu masculinidad y tu hombría. ¿Sí? De todo eso vamos a estar hablando hoy con Néstor. Néstor o Nescritor en redes sociales, además de amigo mío, es escritor y empresario, fue el fundador y director de una de las revistas literarias más importantes de habla hispana en su momento, llamada Nalgas y Libros, editor de medios, experto en marketing y creador de contenido en TikTok con más de 1.6 millones de seguidores. Antes de comenzar con la charla, quiero presentar al auspiciador del podcast que hace posible que yo pueda seguir creando contenido que rescata la masculinidad y convierte a hombres en hombres. ¿Sí? Si seguís mis contenidos en redes sociales, ya sabés que hablo de temas controversiales y delicados que tienen que ver con el despertar masculino y que estoy expuesto lamentablemente al hate y la censura. Quien auspicia este podcast es ni más ni menos que mi canal de Telegram privado donde publico contenido sin censura. Si te gusta lo que hago, ahora me puedes apoyar y a cambio recibir acceso a mi mejor contenido exclusivo y sin censura que no publico en otro lado. Y todo por menos de lo que cuesta un café por mes. Vas a tener mucho acceso a mí y un montón de recompensas. Visita hombrescreadores.com/telegram y unite por menos de lo que cuesta un café en Starbucks. Bienvenido al podcast, Néstor, ¿cómo andás? Muy bien, Warhol, encantado de saludarte y de saludar a tu público. Hola. Encantado, buenísimo. Bueno, mira, vamos al grano. Yo te quiero preguntar porque estuvimos ahí haciendo un ida y vuelta. ¿Qué transmite vos como escritor y como investigador y como marketer y como empresario? ¿Qué transmite una persona que escribe con faltas de ortografía graves, ¿no? Lo que yo llamaría horrores de ortografía. Lo primero que transmite a alguien que tiene faltas de ortografía es inferioridad. Pongamos el ejemplo de un correo electrónico. Un correo electrónico escrito totalmente en mayúsculas ya te está diciendo algo muy malo sobre quien lo envía. Te está diciendo que está descuidado, te da la sensación de que te está gritando. Si hablamos de la ortografía, va mucho más allá, porque ni siquiera los tomamos en cuenta. Un correo electrónico con errores ortográficos tiene 90% de rechazo, sobre todo cuando se trata de una solicitud. Este tema me encanta que hayas tocado este tema en este programa porque es un tema que yo he investigado, sobre todo para crear conciencia a través de diferentes marcas, incluyendo algunas mías. Y te puedo dar algunas cifras claves. Por ejemplo, si nos vamos a la sexualidad, a las mujeres, 7 de cada 10 mujeres evitan acostarse con un hombre que tenga errores ortográficos. Lo ven como menos, lo ven como alguien que no está a su altura. 7 de cada 10. ¿De dónde lo saco? De una investigación que hizo Plenty of Fish, una red social en los Estados Unidos, en las principales universidades. Se fue por el campus, por varios campus y recogió esta información. No quieren tener sexo con quienes tengan errores ortográficos. En cuanto a lo que tiene que ver con algo más allá, con la generación de dinero, fíjate este otro dato. La BBC de Londres hizo otro estudio que demostró que los anuncios que tienen errores ortográficos o las publicaciones en las redes sociales venden la mitad. Cuando una empresa ve que tenemos, una persona ve que tenemos un error ortográfico, desestima eso. Quien no se dé cuenta y realmente esté interesado en el producto puede que lo compre, pero tiene 50% menos de posibilidades de vender y eso es muchísimo cuando hablamos de la masividad que representan las redes sociales. Entonces,
en resumen, te diría que lo primero que se genera es la sensación de que estás hablando ante una persona intelectualmente inferior, económicamente inferior, que está buscando de ti algo que incluso da la sensación de que se está tratando de aprovechar del lector de ese mensaje y que estás haciéndole perder el tiempo. Así de grave es el asunto. Y muchas veces, porque es, a ver, como para brindar un consejo práctico, a ver, es perfectamente admisible que alguien, por el motivo que sea, no haya podido aprender a escribir bien, ¿ok? Pero teniendo el teléfono y teniendo en cuenta que nos comunicamos con el teléfono la mayoría del tiempo, el teléfono tiene una cosa que se llama autocorrector, que vos lo puedes habilitar y te va a marcar los errores y te va a sugerir las palabras bien escritas. Quiere decir que si vos escribís había sin H, te va a decir que había va con H, con B larga y con acento, y te lo va a corregir. Y en esa corrección que vos vas a ir haciendo vas a poder aprender también cómo se escribe la palabra. Entonces, a lo que voy es, hoy en día no solamente es una cuestión de lo que vos transmitís, que esto existe y existió siempre, sino que además sugiere flojera, porque ni siquiera sos capaz, o sea, sugiere que sos una persona descuidada, un hombre descuidado, porque ni siquiera te tomaste la molestia de activar el autocorrector en tu teléfono o darle importancia a ese tipo de cosas. Es como los hombres que yo he visto algunos que se sacan las medias y tienen todas las uñas crecidas y llenas de mugre, que es algo que lo podés hacer, cualquiera se puede cortar las uñas. Entonces, esos pequeños detalles, y en el tema de la comunicación, el 70% de la comunicación es no verbal. No es lo que decís, sino todo lo que está por detrás, el tono, etcétera, etcétera. También estás comunicando algo y te estás haciendo la vida más difícil, básicamente. Fíjate, yo en el caso de las mujeres tengo muchas amigas y las escucho hablando entre ellas de los hombres que les escriben y cómo se sienten y cómo se burlan sin ningún tipo de sin ningún tipo de miramento, se burlan descaradamente cuando un hombre les escribe así, les escribe mal, cuando tiene errores. Las mujeres son muy detallistas con respecto a lo que les podemos proveer. Y un hombre educado es algo que las mujeres valoran muchísimo. Por supuesto que estamos en una sociedad materialista, por supuesto que estamos en una sociedad en la que el dinero es el nuevo garrote, el dinero es el nuevo poder, así como en las cavernas se iban con el que tuviera el garrote más fuerte para pegarle a los demás y procurarle protección. Pero luego está la educación, porque la educación que proyecta un hombre va por encima del dinero. Aquí en Venezuela tenemos un fenómeno y es el de que se dio en los últimos años con los hombres enchufados. Enchufados, bueno, supongo que significa lo mismo en Argentina, que son personas que están muy cerca del poder político y adquirieron una enorme cantidad de dinero por esa cercanía. Entonces, de tantas cosas que he escuchado, las mujeres dicen, ay, pero es un enchufado, mira cómo habla. Eso quiere decir que todo lo que logró, lo logró por un camino fácil, que las va a avergonzar cuando las lleven, cuando estén compartiendo con esos hombres en lugares públicos, que no va a tener educación, que no va a estar a la altura de continuar con el crecimiento y que llegó a su tope. Y las mujeres, para bien o para mal, quieren, y también las personas que se relacionan con los hombres en general, en todos los aspectos, quieren a una persona que les proyecte un crecimiento. Y no importa cuánto dinero tengas, si no tienes educación o al menos, Warhol, que valores la importancia de la educación, porque ese es el primer paso. No puedes culpar a alguien de no saber escribir una palabra, pero esa preocupación por conseguirla se transforma así en cambios. Se generan cambios inmediatamente cuando la persona dice, voy a aprender. Yo quisiera decirte que a lo largo de mi vida he sido alguien que ha tenido mucha suerte con las mujeres, pero la verdad es que toda la suerte que he tenido con las mujeres ha dependido 100% de mi educación. 100%. Cuando las mujeres saben que están hablando ante un hombre con el que
que va a bromear, que las va a hacer divertir, pero que es un hombre con cultura. Y eso marca la diferencia rotundamente, rotundamente. Un hombre con cultura marca la diferencia rotundamente a la hora de que la mujer deba elegir, porque una verdad ineludible es que mientras nosotros estamos detrás de una, generalmente dos, detrás de cada mujer están 5 o 6 hombres y ella está eligiendo. Sí, sí, es muy cierto eso y me hacías acordar mientras hablabas en mi época en la que frecuentaba los lugares, yo soy artista, vengo del palo artístico, ¿no? Y antes de meterme en los negocios, o en realidad casi simultáneo porque yo me metía en los negocios para poder dedicarme al arte, y porque vengo de familia de emprendedores, y era como lo normal, viste, hablar como de empleados y de libros y de qué sé yo, y no tanto de trabajo y ¿no? Ir a trabajar, qué sé yo. Pero me movía en un ambiente poético, literario, ¿no? Musical, artístico. Y claro, en esos ambientes, si hay algo que no abunda es el dinero. Y una cosa que se podía observar era a esos hombres que no eran hombres ricos, pero que eran ricos en cultura, que eran ricos en lenguaje, que sabían mucho del tema en el que era importante en ese ambiente. Por ejemplo, en este ambiente, me acuerdo cuando iba a las lecturas de poesía, estaba el que sabía de poesía, el que podía hablar de Baudelaire, el que podía hablar de Cortázar, el que podía hablar de Borges, el que podía hablar de William Blake, el que podía hablar de Horacio, del que se te cante el culo. Después estaba el otro que por ahí sabía de música, y sabía de música clásica, y sabía de música barroca, y sabía de música New Age, de lo que sea, música electrónica, de cualquier cosa. Cuando vos mirabas cómo las mujeres miraban a esos hombres, con esos ojos así como medio brillositos y onda, me estás entreteniendo, porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y esto aparece también en muchas películas, por ejemplo, Perfume de Mujer, cuando el personaje de Al Pacino habla con las mujeres y le transmite su cultura. En general, la cultura genera eso de alguna manera. Y yo siempre quiero hacer la aclaración. Esto no se trata de hacer la recomendación de culturizate por las mujeres. Porque ningún hombre debería estar haciendo algo por las mujeres. Eso te convierte en un beta. Deberías hacerlo por vos, para vos ser mejor persona, pero con la conciencia, absolutamente, pero con la conciencia de que eso trae beneficios colaterales, ¿sí? Que casualmente los están buscando, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Bueno, fíjate, todo depende del lugar en el que estés además. Cuando yo me voy a lugares de poesía, a lugares de literatura, a lugares donde hay artistas, es maravilloso. Donde hay académicas, donde hay mujeres que estén buscando el conocimiento, tengo mucha suerte. Cuando estoy en una discoteca donde solo suena reggaetón y están destapando botellas y bailando hasta abajo, soy uno más, uno más. Y no me gusta, porque me gusta ser protagonista hasta en el comedor. Entonces, tenemos que también valorar que todos tenemos un lugar donde podemos proyectar lo mejor de nosotros mismos y eso será valorado. Hay ciertas personas, ciertas mujeres, ciertos ámbitos en los que no nos van a valorar, en los que seremos algo raro para ellos que no van a comprender en todos los aspectos. No se refiere nada más a la cultura, se refiere a lo que tú eres, sea lo que sea tu verticalidad, lo que tú seas. Porque la vida te va a preguntar en algún momento, y esto también es importantísimo, Warhol, para la comunicación y para todo, ¿de qué tratas tú? Tú no puedes tratar de todo. A un hombre tiene que tener claro de qué trata y proyectarlo. Yo soy fulano de tal, tal, el que hace tal. Pero que eso trascienda más allá de un título, que trascienda más allá, que se note lo que tú eres. Y eso se va a notar en la comunicación. Entonces, sí, yo digo que es muy importante saber en qué espacios vamos a comunicarnos, porque ser escritor en una discoteca llena de muchachitas que están buscando quien las pase en una Forerunner no es un público objetivo al que yo le pueda vender nada, nada. Sí, 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 tenemos muchas cosas en común con Néstor. Una de ellas es que nos gusta tanto el arte como los negocios, entonces siempre ahí vamos mezclando conceptos. Quería comentar algo
esto está profundizado en uno de los workshops que dio Tommy para la comunidad privada, pero quiero transmitir el concepto general. Tomás nos explicó digamos, una estrategia de, o sea, vos cómo podés conocer a la mujer que verdaderamente iría con vos, ¿no? Que haría match, que tenga tus valores, qué sé yo. Probablemente, vamos a suponer que buscas una chica, qué sé yo, que sea media espiritual y que tenga ciertas características. No me quiero demorar mucho, así que lo voy a reducir al máximo, ¿no? Bueno, probablemente en un boliche no la vas a encontrar, o quizás sí en un cumpleaños, pero la vas a encontrar en otros ámbitos. Saber dónde vas a encontrar a alguien que vos estás buscando es una muy buena estrategia, porque también hay que tener en cuenta lo siguiente, que es lo que vos dijiste. Dentro de cada círculo social hay micro jerarquías, donde hay alguien que tiene más estatus dentro de ese círculo social. Y hay formas en las que uno puede adquirir, digamos, estatus dentro de los círculos en los que se mueve. Entonces, ser consciente de en qué círculo te mueves y que en todo círculo social hay un juego de jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, siempre en algún círculo está como el famosito del círculo, ¿no? No sé, los profesores de yoga, siempre hay uno que va a ser el mejor profe de yoga, el otro va a ser el dueño de la academia de yoga, el otro va a ser el chico lindo que hace yoga, ¿no? Entonces, siempre va a haber un estatus. Y siempre en un círculo social, te guste o no te guste, te van a juzgar por el valor que supiste construir. Y no hay peor forma de minar el valor que supiste construir, que tenés como persona, porque yo he conocido muchas personas inteligentes, muy espirituales, pero que a la hora de leer lo que te escriben, te transmiten de que no son lo que son. No sé si me explico. Transmiten la inferioridad que vos decías. Y no es algo que, en mi caso, por ejemplo, lo haya hecho consciente. Es algo que sucede, simplemente. Entonces, no hay peor forma de minar lo que supiste conseguir o lo que sos que escribir mal, comunicarte mal y, sobre todo, también no saber articular bien el mensaje. Y acá viene la pregunta que te quería hacer, porque si hay algo que nos puede ayudar a articular mejor y a comunicar mejor, son los libros. Sí, y fíjate algo, una recomendación que yo le haría a todos los hombres que nos están viendo. Si lees lo que lee todo el mundo, hablarás como todo el mundo y serás uno más. Si te gusta leer tonterías, para hablarlo claro, y disculpa que sea tan directo, tú vas a hablar tonterías por más bonito que lo digas. No importa el tono de voz, no importa si tu voz es seductora. Lo que importa es la profundidad de lo que dices. Me había quedado con la voz. Lo que importa es que realmente digas cosas valiosas. ¿Cuántos hombres hay por ahí que tienen toda la pinta, toda la forma de expresarse correcta, incluso la ortografía, y cuando hablan, hablan tonterías? Pero tonterías que tienes que alejarte, tonterías que están como para un lumpen, diría la izquierda, ¿no? Por ejemplo, que empiecen a hablarte. Yo soy muy espiritual porque viajé a la India y en la India conocí a un yogi que me dijo unas palabras sabias. Me dijo, cree en ti mismo. Esas tonterías se replican y se replican cuando las personas se enfocan más en la forma que en el fondo. Por eso la recomendación es leer lo bueno. Pero lo bueno es relativo, me van a decir. No, lo bueno no es relativo, porque usted va a agarrar y se va a leer de la literatura, los que tienen chance de un Nobel de literatura. Ahí no hay fallo. De historia, léase las enciclopedias. Ahí no hay fallo. Si usted quiere ir más allá y se pone conspiranoico, a usted va a ser un nerd delante de la gente, pero un nerd mal, no un nerd bueno, un nerd tonto, será subestimado, porque el conocimiento real tiene garantías y tiene respaldo, el conocimiento poderoso. Usted tiene que interpretar lo que lee, leer académicamente, no necesariamente, pero que apunte a la seriedad de lo que usted va a leer, que apunte a la trascendencia. Usted no va a tener mucha conversación, ni va a poder seducir a una mujer de mundo, a una verdadera académica, a una profesional de alto nivel o a una mujer impresionante, esa mujer con la que sueña, si usted le va a hablar de la culpa es de la vaca. Eso no va a pasar. Usted tiene que comenzar con otras cosas. Lea literatura para que su lenguaje adquiera belleza. Lea historia para que adquiera datos. Lea
cultura general en todos los aspectos para que siempre tenga algo que decir. La lectura es la base de todo. De hecho, les voy a decir algo. No hay ningún ejercicio mental que produzca más conexiones sinápticas que la lectura. El único que se le puede acercar es viajar, pero viajar es triplicado por la cantidad de conexiones que se generan en la lectura, porque tenemos una concentración absoluta en lo que estamos viendo. No, que lo que viajar está muy bien y produce conexiones sinápticas, al igual que ver un reportaje, al igual que tener una buena charla, pero la lectura te concentra directamente en eso y el conocimiento va y se convierte específicamente en la conexión entre una neurona y otra, porque entonces estamos recordando, claro, por lo que leí el otro día tiene que ver, esto no tendrá que ver con, y así voy creando conexiones que nos generan esas conexiones. Hasta el año 2000 se creyó que las personas, que el proceso era este, nuestra inteligencia aumentaba hasta los 15 años, vertiginosamente, luego aumentaba lentamente hasta los 27 y luego empezaba a decrecer progresivamente hasta la vejez y nosotros nos íbamos a mantener o íbamos a mejorar de acuerdo a la experiencia. Eso fue derrumbado por el concepto de neurogénesis, cuando se demostró que las neuronas pueden seguir naciendo, porque no, que las neuronas no se recuperan, las perdidas, sí se recuperan. Y sí podemos ser inteligentes a la edad que, sí podemos ser más inteligentes a la edad que tengamos, siempre y cuando leamos, intentemos aprender un nuevo idioma, porque el cerebro es un músculo, el cerebro es como el dinero, ¿lo usas o lo pierdes? Sí, sí. Así como dicen que, a ver, uno de los principales problemas de la vejez es que el cuerpo se cae, digamos, viste que se encorva y tiene un montón de problemas porque se perdió masa muscular. Entonces, una de las formas de tener una buena vejez, hay videos en YouTube de hombres de 85 años dándole a la bolsa de box como, no te digo un adolescente, pero como alguien de 30. ¿Por qué? Porque desarrollaron masa muscular que la fueron perdiendo con los años, pero no es lo mismo perder desde algo que había crecido que perder desde nada. Llegás mucho peor. Lo mismo con el cerebro. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuelo, que en paz descanse, que me inició en la lectura y en la escritura antes que en el colegio, y me acuerdo que la maestra le mandaba notas, no le enseñe a escribir al nene, que tiene que aprender acá. Mi abuelo tenía 88 años y seguía súper, digamos, había perdido un poquito la vista, ya no podía leer, de hecho le dolía un montón no poder leer, pero seguía ágil con la mente, había conservado la mente porque se había dedicado a ejercitar ese músculo y de hecho una de las formas, igual es medio genético también, de prevenir el Alzheimer o que no genere tanto daño es con mucha lectura, digamos, ejercitando un poco. Y bueno, y educarse, fíjate la importancia de educarse. Ya hemos nombrado una cantidad de ventajas de educarse, pero la ventaja extrema es esa. La ventaja extrema está en las conexiones que va a tener nuestro cerebro a largo plazo y cómo nos va a evitar el envejecimiento y la demencia senil. Puedes ver lo que ocurre, todo lo que ocurre en un cerebro cuando adquiere un nuevo idioma a la edad que sea, es asombroso. Nosotros lo hemos... Esto es algo que se sabe gracias a los avances de la imagenología, que es esta serie de ciencias que se aplicaron en mostrarnos qué pasa en el cerebro, que nosotros lo podamos ver en una pantalla, y es asombroso todo lo que se puede ver. Los cambios son asombrosos. Y no es de edad, es de voluntad. Sí, eso era lo que hablábamos, es de voluntad. Además, uno cuando descubre como el amor por los libros digo, por ejemplo, no me acuerdo quién era el que lo decía, pero si vos tuviste un problema o estás teniendo un problema, lo más probable es que alguien ya tuvo ese problema en la historia de la humanidad, ¿sí? En distintas formas. Entonces, los libros muchas veces es ese lugar donde vas a encontrar la solución al problema que tenés, donde viste que muchas veces no sabés qué hacer, decís, uy, ¿cómo podré solucionar esto? Yo te aseguro que hay un libro que te da una solución y si no es exacta es muy aproximada.
Después está, obviamente, el amor que uno puede desarrollar por la escritura más creativa, ¿no? No te digo ya por la poesía, que es como la frutilla del pastel, ¿no? Pero sí esos escritores que escriben de forma muy placentera, que vos vas leyendo y te devorás ese libro, que no solamente que es entretenimiento, mucho mejor que Netflix, sino que también es un entretenimiento que te aporta, ¿sí? Neuroconexiones, te hace el cerebro más plástico, pero además te aporta conocimiento, te aporta oportunidades de aportarle valor a otro, diciendo, vos sabías que no sé cuánto, y siendo capaz de también no solamente entretener, sino aportar valor, porque por ahí vos tenés conocimiento de cómo solucionar un problema que alguien necesita esa solución, entonces vos al aportar esa solución y aportar valor de esa manera, no sabes cómo eso te puede retornar. Quizás te ofrecen un negocio, quizás te ofrecen un trabajo, quizás te ofrecen sus piernas, quizás, digo, lo que sea. Entonces, generalmente descuidamos también un poco los beneficios, quizás un poco por flojera, etcétera. Pero ¿cómo podría ser una persona que no sepa cómo, no sepa qué libros leer, ¿no? Porque por ahí, viste, va a la biblioteca. También una cosa que pasa, vas a la librería y todo lo que está en el área de novedades, el 99% es una basura, ¿no? Entonces, ¿por dónde los podríamos mandar? Como, ¿qué les recomendamos leer? ¿Qué les podríamos recomendar? Bueno, en cuanto a lectura, mi recomendación siempre va a ser que comiences con la literatura de tu país, en la lectura. Si eres colombiano, bueno, intenta leer a García Márquez, te va a gustar, le vas a encontrar mucho sentido. Si eres argentino, bueno, usted se puede pasar por la poesía de Oliverio Girondo, por Borges y Cortázar, ineludiblemente, por Fontana Rosa, Fontana Rosa, todas estas cosas que van en diferentes niveles que te van a aportar muchísimo. Pero yo te invito más bien a que te preguntes qué te gusta hacer, cuál es tu pasión, qué es eso que te llama la atención. Que simultáneamente estés leyendo literatura siempre, porque la literatura te va a permitir, fíjate esto, Warhol, los hombres tenemos una enorme responsabilidad histórica y todavía la tenemos, aunque últimamente intenten socavarla, y es la responsabilidad de aportar permanentemente. Un hombre que no aporta es soslayado, apartado, erradicado de los diferentes espacios que quiera ocupar. Tienes que aportar. Es una responsabilidad enorme. Entonces, cuando tú eres un hombre que siempre está leyendo algo, siempre vas a poder aportar algo. Precisamente por los ejemplos que acabas de dar, apoyar a alguien, decirle cómo solucionar una cosa. En cuanto a qué comenzar a leer, primero comienza con el libro que más tengas cerca en tu casa y échale una ojeada. No importa si es un libro para comenzar de lo que nosotros podríamos llamar un libro tonto, un libro sin trascendencia, pero estarás leyendo. Y luego sí paséate por estos autores que crearon una nueva forma de expresar lo que sentían. Sobre todo Borges, diría yo, que le dio una plasticidad al español que no tenía. Lo que hizo Borges con el español es algo realmente tremebundo. Te voy a dar un ejemplo. Dice así: Macedonio Fernández y yo estábamos hablando sobre la inmortalidad, tal, cuando de pronto sonó de lejos la comparsita. Esa melodía copiosa que nos gusta porque nos mintieron que es vieja. Porque nos mintieron que es vieja. Borges no dice porque nos dijeron que es vieja, aunque era mentira. Mira cómo lo redujo. Porque nos mintieron que es vieja. Elegante, económico, directo. Una nueva flexibilidad para un idioma que no suele tenerla. Porque nos mintieron que es vieja. Cualquier otro habría dicho porque nos dijeron que era vieja, pero luego supimos que no, que era una canción nueva, pero que suena viejo. El hombre puede, cuando tiene un dominio del lenguaje tan grande, puede llegar a eso. Y lo más maravilloso de Borges es que agarraba y condensaba el universo en cuentitos de este tamaño. Así que si usted no me va a venir a decir que no tiene tiempo para leer, porque el más largo creo que es Tlón, que son 5 páginas, y cambia la vida, cambia la vida.
Haber leído Tlön me permitió conocer en una fiesta de una embajada, de la embajada alemana, conocer a una chica polaca que tenía muchas preguntas sobre ese cuento. Y qué conversación y qué relación tan, tan divertida. Lo que trato de decirte es que siempre en la literatura tendrás un tema de conversación. No lo fuerces. No vas a llegar buscando hablar de literatura si es lo tuyo o buscando hablar de tu verticalidad. Deja que la conversación avance. Y yo tengo otro consejo para los hombres que quieren hablar y quieren proyectar una buena comunicación. La clave de la seducción, no lo digo yo porque yo no soy experto en esto, pero según todo lo que he leído realmente serio al respecto, está en las preguntas que le hagas a la mujer con la que estás hablando. Y esto aplícalo a cualquier circunstancia que tenga que ver con los negocios, con la competitividad. Haz preguntas, pero preguntas buenas. Y esas preguntas buenas las podrás hacer conforme te eduques, conforme te prepares. Porque una chica que está frente a ti quiere sentirse bien contigo y se va a sentir muy bien cuando diga lo positivo de sí misma. Inconscientemente va a estar feliz de cómo la hiciste sentir y solo le hiciste preguntas. Y cuando te toque hablar, tienes que ser el maestro de la conversación, pues. Sí, vos es que me hiciste acordar, yo tengo un poema que yo empecé como escritor y bueno, tengo un par de libros. No, no hablo mucho del tema, pero hay uno que siempre me acuerdo porque tiene como esta cosa filosófica, ¿no? De que preguntar es importante, preguntar es la respuesta. Y esto es algo que yo también lo enseñaba en las mentorías, sobre todo a personas que tenían clientes, que trabajaban con clientes o consultantes. Muchas veces, viste que vos hablaste en la dinámica de las relaciones, siempre la autoridad la tiene la persona que hace las preguntas. Cuando vos, por ejemplo, vas a consultar al psicólogo, por más que vos hablás y hablás y hablás, él te hace las preguntas. Él tiene la autoridad. En el examen, el profesor hace las preguntas. Entre el trabajo, el entrevistador y el postulante, el entrevistador es el que hace las preguntas. Si vos querés revertir una dinámica de estatus, tenés que pasarte al modo hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, en una entrevista laboral te preguntan, bueno, ¿usted cuánto quiere ganar? A mí me gustaría saber cuánto está dispuesto a pagar la compañía. Es una forma de, no, digamos, repreguntar para balancear hacia tu favor el estatus. Y lo que vos dijiste de las mujeres, lo que vos dijiste de las mujeres es muy cierto, porque a las mujeres mucho de lo que les gusta es hablar. Entonces, al hacerles preguntas y dejarles que divaguen y que cuenten sobre su vida y qué sé yo, y sobre todo preguntas interesantes, porque no es lo mismo preguntarle, por ejemplo, ¿qué comiste hoy?, ¿no? Que saber hacer preguntas que a la persona la motiven a contar de sí de una manera que puede ser interesante también para vos el escuchar esas respuestas, ¿no? Y la persona se siente escuchada. La persona se siente escuchada cuando habla, básicamente. ¿Sí? Sabe escuchar muy bien, lo que quiere decir que estuviste hablando todo el tiempo. Por ahí el tipo ni se acuerda ya lo que hablaron, pero vos hablaste y está todo bien. Entonces, el saber llevar a que la otra persona cuente y se abra y comparta es prácticamente un don. Entonces, ahí la clave, como vos decías, es la pregunta. Yo te quería compartir una reflexión sobre el lenguaje, ya que a los dos nos gusta el lenguaje y que la podemos compartir con la audiencia. A mí me gusta usar mucho las metáforas de la Biblia porque todo el mundo alguna que otra vez leyó la Biblia. No lo digo desde el lado religioso, pero en el Génesis de la Biblia, lo primero que dice es, y Dios dijo, o Dios habló, ¿no? Entonces, la primera, tú dices, Génesis 1:1. Sí, no me acuerdo exactamente el versículo, pero es que Dios creó el mundo a través de la palabra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, continúa, que te tengo una cosa sobre esta reflexión. Perfecto. Entonces, en el Génesis, en la Biblia, lo que está de manifiesto es que el poder creador viene por la palabra. O sea, Dios dijo y las cosas aparecieron. Entonces, eso habla del lenguaje. Muchas veces, la capacidad de poder articular
las palabras. Quizás, por ejemplo, para entender lo que vos querés. Muchas veces creemos que sabemos lo que queremos, pero sin pasar por el lenguaje, sin pasarlo por las palabras, sin ponerlo en palabras, sin escribirlo, sin poder decirlo, no lo sabemos. Y, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿por qué te hacen hablar? Porque al momento de hablarlo, al momento de decirlo, de recurrir a la palabra, no solamente que lo estás sacando de tu cerebro, sino que lo entendés y lo comprendés. Entonces hay un poder creador en la palabra crea realidad, no es lo mismo que alguien te insulte, que te haga un halago. Entonces en el vocabulario y en la palabra está la identidad de las personas, de las naciones, de la historia, del mundo. Y te quería compartir eso y también relacionarlo a cómo ahora hay toda una corriente que quieren directamente manipular el lenguaje para crear otras realidades, ¿no? Y me refiero específicamente a la parte del lenguaje inclusivo, pero primero compartilo. Claro, lo del lenguaje es tan importante que cuando Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra, ese verbo crear, creó, es bará, que significa hacer de la nada en hebreo. Bará, hacer de la nada. Y te das cuenta conforme sigues leyendo que toda la creación viene de su boca. Hágase la luz. Hágase. Entonces Sí. ya cuando es hágase, es como que a través de su boca va ordenando la creación de cada aspecto y de cada cosa que existe. Ludwig Wittgenstein, el filósofo europeo súper famoso por el Tratado Lógico Filosófico, dice en el primer libro, que es en el Tratado, dice que las cosas no existen hasta que las nombramos. Tenemos que determinarlas y darles nombre para que existan, porque la existencia puede ser un concepto superhumano y esto es súper antropomórfico porque entonces te dice, si yo no noto la existencia, el humano no ha notado la existencia, quiere decir que no existe. Porque ¿de quién sacó el concepto de existencia aparte de uno mismo? Pero te voy a dar un ejemplo más simple, el bullying. El bullying en los colegios de los años 90 era algo que, una palabra que no existía. Los niños llegaban con la cara rota a la casa, víctimas de burlas y afrentas colectivas muchas veces. No, era jugando. No había ni una palabra para decirle para la denuncia. No había ni una palabra para decir, mira lo que me está pasando, mamá, mira lo que me está pasando, soy víctima ¿de qué? No era jugando. De repente asimilamos la palabra bullying en el español. No, ese niño hace bullying. ¿Qué hace bullying? ¿Por qué lo hace? ¿Será que tiene problemas en su casa? Vamos a ir directo a la raíz del asunto. Fíjate bien. Con esto, para conectarlo con tu pregunta, yo diría que el lenguaje va a evolucionar por sí solo. Exacto. Fíjate cómo nosotros mismos, de acuerdo a la necesidad que teníamos en un momento determinado de nuestra historia reciente, añadimos bullying a nuestro, bueno, pues, acoso. No había una palabra. Hoy en día hay sinónimos, pero esa fue determinante que llegara, ¿no? Ahora, nosotros mismos le dimos una utilidad al lenguaje, yéndonos a la primera teoría de Wittgenstein, porque él luego cambió de opinión un poco con respecto en el libro marrón, pero eso sería otra profundidad. Fíjate bien, ¿qué estamos viviendo actualmente con el lenguaje inclusivo? Es natural, nosotros lo estamos haciendo porque nosotros no, quienes lo hacen, lo están haciendo porque les parece realmente una necesidad del idioma. No es más económico, involucra más palabras, involucra más tiempo, involucra confusiones. ¿A qué se debe? Porque sí es cierto que hay cierto machismo en el lenguaje. El lenguaje sí tiene componentes machistas, dado que la mujer, por ejemplo, no ocupaba los cargos que hoy ocupa. Hoy podemos decir médica y médico, pero antes eso era inconcebible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Primero que las palabras no son masculinas o femeninas. Las palabras son masculinas y femeninas y no hembra y macho, sino que macho es una palabra masculina y hembra es una palabra femenina, como silla es una palabra femenina y bolso es una palabra masculina. Entonces, ya por ahí hay algo. Lo segundo
es que cuando se trata de algo impuesto por un colectivo político, estamos acudiendo a la dictadura de lo políticamente correcto. No nos pueden imponer cómo hablar. Nuestro idioma funciona de esta forma. Sí, si te, Y perdón, muy cortito. claro, Si te imponen cómo hablar, por lo que decíamos antes, te están imponiendo cómo pensar, van de la mano. sí. Y no solo, por, precisamente por esto es el plan. Precisamente. Porque saben que van a cambiar el mundo a través del lenguaje si todo el mundo lo acepta. ¿Qué hace una cosa como la Real Academia Española o la Academia de la Lengua Argentina, la Academia de la Lengua de Venezuela, que son nuestros casos? Lo que hacen es registrar cómo está hablando la gente. No podemos arremeter, no pueden estos grupos arremeter contra la Real Academia o las academias de cada país a decir que nosotros no vamos a hablar como lo dicten ustedes, somos libres. Esa academia registra cómo habla la población. Y Sí, la sí. población sigue hablando con nosotros para incluir a un grupo de mujeres y un solo hombre. La población no dice nosotros, aunque haya colectivos que hayan sido, no diré alienados, vamos a decir que ya se sumaron a esa propuesta. Aunque existan estos colectivos, no lo han difuminado por todo el español y el español sigue siendo el que aparece en la literatura. Cuando eso cambie en 100 o 200 años, a la Real Academia no le quedará otra alternativa que registrar la verdadera forma en la que habla. Porque obligar a la Sí, sí. RAE a sumar palabras por una cuestión política es falsear la realidad. Yo he Sí, vivido en sí. Venezuela durante los últimos 20 años como el gobierno de izquierda, que ha sido no solo realmente, ha falseado la realidad una y otra vez. Te voy a poner términos económicos. Te dicen, los huevos cuestan 5,000 y el que los venda más de 5,000 va preso. Ok, pero la producción de los huevos era como de 6,500. ¿Qué ocurre? Desaparecen los huevos. Desaparecen. Entonces empieza la gente a venderlos más caros, pero disimuladamente, a escondidas, un crimen vender huevos. ¿Ves? Eso va a pasar una y otra vez. Escasez, inflación, la moneda cuesta $4. La moneda no cuesta $4. Eso va a generar inflación, porque todo lo que no sea verdad va a salir a la luz. Y la izquierda durante siglos ha intentado falsear la realidad, falsear la Manipularla. realidad, falsear la realidad. ¿Cómo nacen los movimientos de izquierda del mundo reciente? Bueno, primero con Tomás Moro, Tommaso di Campanella anteriormente, eran imaginaciones sobre el mundo ideal. Luego con Marx, que que aplicó el materialismo histórico, lo que ya teníamos. ¿Y qué pasó? Bueno, una y otra vez sucumbieron por el simple hecho de que no aceptaban la realidad de que cada hombre tiene una voluntad de poder, como dijo Nietzsche. Cada hombre tiene la voluntad de amasar la mayor cantidad de poder, de llegar a hombre y mujer, de lograr objetivos, de fundar empresas, de crear puentes, de llegar al espacio. Y si se piensa que los seres humanos se van a conformar con lo que diga el burócrata, bueno, se está falseando la realidad, se está cortando la aspiración del ser humano y va a sucumbir tarde o temprano. Y bueno, Sí, yo quería aportar algo porque con esto de la RAE, yo lo terminé de entender cuando salió la polémica del lenguaje inclusivo. Yo al principio pensaba que la RAE decía cómo, digamos, cómo está bien y cómo está mal, y en realidad es como explicaste vos. Y un ejemplo muy claro es la calor. Ahora la RAE reconoce que se puede decir tanto el calor como la calor. ¿Por qué? claro, porque hay Porque la mucha gente gente que lo dice dice. la calor. Claro. Y ahora no es, a ver, la RAE, para que entiendan un poco esto del lenguaje inclusive, no es que la RAE dice esto se puede, esto no se puede. La RAE lo único que hace es registrar cómo la gente habla. Si nosotros de repente, en los próximos 10 o 15 años, empezamos todo a hablar con el lenguaje inclusive, ¿sí? Y perdemos el 90% de nuestro coeficiente intelectual, la RAE va a reconocer que hablamos como Le va a quedar idiotas más y lo remedio. va a poner, y Igual va a poner habrá un básicamente... problema. El Sí, problema es que
la otra misión de las academias de la lengua es decir cómo se escriben esas palabras que decimos. ¿Cómo se escriben? Yo he conocido personas de partidos políticos que yo le he puesto acento a su nombre y me dicen, mi nombre no lleva acento porque yo no creo en la RAE. Bueno, pero tú lo que eres es retrasado mental. Es extranjero tu nombre. No, es de aquí, pero no lleva tilde. Bueno, mira, si usted se llama Andrés y no le pone el acento a la E, usted, cuando un sueco vaya a leer su nombre, va a leer Andrés. Alguien que no tenga relación con ese nombre va a leer Andrés. Y así para todas las cosas, todas las palabras. Las academias te recuerdan cómo escribirlo y llegan estos movimientos a decirte que no, que ellos no lo van a escribir así. Mira, hace unos 10, 12 años se planteó un montón de ayuntamientos fueron a la Real Academia, dejaron un documento que los atendió Ignacio Bosque y les dijo, porque ellos querían aplicar el lenguaje inclusivo a nivel, que la Real Academia querían obligarla a reconocer el lenguaje inclusivo. Y una pregunta clave que les hizo Ignacio Bosque fue, ¿y usaron algún académico? ¿Usaron algún lingüista para hacer estos análisis? No, nosotros mismos consideramos... A tomar por culo. A tomar por culo, ninguno tío. es lingüista. No. Pero si nadie habla así y no hubo un análisis de ni un solo lingüista, que eso no tendría ningún valor, pero por lo menos para que me digas que hiciste la tarea y hiciste un análisis de por qué se tendría que hablar así. No, es lo que les parezca. Y todo esto es consecuencia de la falta de formación, que es el tema inicial con el que comenzamos. Sí, así es. Néstor, como para cerrar un poquito la charla, te quería hacer un par de preguntas. Claro. ¿Cuál es el libro o los libros que más regalaste? El que más regalé. Bueno, yo creo que el que más regalé fue 100 años de soledad. Pero específicamente respondiendo a esa pregunta, ¿no? El que más regalé, tenía varias ediciones, cada vez que tuve una, la regalé. También regalé muchos libros de cuentos de Cortázar. Sí, pero fue una época en la que solía regalar libros. Ya no los regalo, ahora soy un amasador. Pero en mi adolescencia los leía y los regalaba y compraba el mismo libro con otra edición, la leía y la regalaba, la leía. Y creo que el que más regalé fue 100 años de soledad. Ok, ¿tenés algún top 3, top 5 de libros así que te vengan a la mente? Sí, ¿Libros favoritos? súper arbitrario, pero en el primer lugar está la Biblia. Ok. En el segundo lugar, creo que podría ubicar al Ulises de James Joyce. Ese no lo lean. Es una decisión de vida. Leer el Ulises de James Joyce es como decidir si le vas a dar la vuelta al mundo en globo o no. Y de verdad que es muy complejo y es un galimatías innecesario, solo por estética, si te vas a dedicar a la literatura, si es tu trabajo, tienes que pasar por ahí. En tercer lugar, yo pondría las obras completas de Borges. Okay. Y podría incluso ponerla en el segundo lugar porque el Ulises tiene la particularidad de ser ilegible. Entonces vamos a ponerlo en el segundo y en el tercero el Ulises. Y ya hablé de por qué Borges. Y luego de cuarto lugar me la pone difícil porque son muchos, pero yo diría que tal vez, voy a hablar de literaturas y no de libros, yo diría que la literatura latinoamericana en general, consideren mucho a Onetti y a Cortázar, Onetti el uruguayo, y en cuarto lugar haría un empate entre la francesa y la norteamericana. No la inglesa sería el sexto, ¿no? Pero es que ya aquí a este punto no puedo hablar de libros y pido disculpas. Ofrezco disculpas, pero ya no puedo hablar de libros, sino de literaturas. Porque yo podría recomendarte a Cortázar, pero después que tienes los 20 años,
Llega César Aira y le tienes que dar la razón cuando dijo que el mejor Cortázar en un Malvo es Borges. Te va a dar rabia, Sí, no, pero cuando lo sí, lees esa intensamente frase vas a ver de toda la Aira, razón. yo creo que Cortázar le trajo juego a la Aira no es literatura. casualidad, Sí. A mí lo que me gusta, no es durante mucho casualidad tiempo, esa frase. sí, durante mucho tiempo Cortázar fue mi escritor favorito. En algún momento lo tuve que dejar de leer porque lo estaba copiando. También me pasó Ah, pero, con un cantautor que lo tuve que dejar de escuchar porque lo estaba pero es copiando. buenísimo. Sí, eso es bueno, pero yo creo que... Y después pasé a Borges. O sea, obviamente que antes había leído a Borges por el colegio y qué sé yo, pero lo disfruté a Borges después. Y lo que sí le reconozco a Cortázar, que es uno de mis escritores favoritos, junto con Borges claramente, es el juego que le aporta a la literatura. Me parece que la escritura de Cortázar es como una cosa poética, sin decir que la escritura de Borges no es poética, porque sí lo es, pero con, Pero no sé, Cortázar tiene más ritmo, sí, tiene más ritmo, jazz, es la tiene palabra, sí, más jazz, exactamente. más marihuana y más puta. Sí, sí, como que va por ahí, exacto. Tiene ese cantito que como músico es más... Sabes que sí, de escritores favoritos, yo pondría a Cortázar en mi top 5 sin dudarlo. Solo que debo incluirlo por responsabilidad en literatura latinoamericana, pero de escritores favoritos tiene que estar Cortázar porque te enseña a conceptualizar la vida como escritor, con un Mm. intelecto. Mira, ojalá todos pudieran leer, háganlo, esta narración de García Márquez sobre un viaje que hizo en tren con Cortázar. Primero dice que Cortázar era la persona más maravillosa que conoció en su vida. Y luego dice que este hombre era capaz de... pero te lo voy a complementar con otra cosa. Primero vamos a terminar lo del viaje. Él dice que Cortázar empezó a hablar, le hicieron una pregunta, Milan Kundera le preguntó o Carlos Fuentes le preguntó sobre el jazz. ¿Y cómo fue que eso que el piano entró al jazz? Si el piano es un instrumento tan caro y el jazz es tan del pueblo. Cortázar empezó con un análisis tan largo y tan denso y tan nutritivo que los mantuvo despiertos durante todo el viaje hasta Hungría. ¿Qué dice Mario Vargas Llosa al respecto? Que cuando conoció a Cortázar en Grecia, se dio cuenta de que era un malabarista de la conversación. Decía, no puede ser, este tipo y su esposa, Aurora Bernardes en el momento, seguros ensayaron esta conversación antes de venir a hablar con nosotros. No puede ser que alguien sea tan inteligente en el habla. Esto no existe, decía Vargas Llosa, sospechando de aquella inteligencia. Pero imagínense ustedes lo grande que es Borges, que el mismo Cortázar dice, ¿qué coño hacen comparándonos? Aquí no hay comparación, este es un monstruo. Claro, con posiciones completamente políticas tan radicales como erradas ambos, pero, pero sí, no había que reconocer que la diferencia era gigante. Qué grande. ¿Tu escritor favorito es Borges? Borges y Cortázar. Borges y Cortázar, Borges y Cortázar. Y tenés algún par de películas? Por ejemplo, a mí sí hay algo que me apasiona y Cortázar es hasta los bien... 20 años. Ok, Borges para toda la vida. ok. Sí, Película. sí, películas si, bueno, podés recomendar cualquiera, pero si tenés alguna, esto ya es algo personal, si tenés alguna que cuente, viste, como los días de Ron, de todo lo que vivían como basadas en vidas de escritores, por ejemplo, en esos viajes donde García Márquez y Cortázar viajaban por el mundo, o Sí. basadas en libros, estaría buenísimo, así le Yo podemos les voy recomendar a, algo. voy a darles una sorpresa. Les voy a recomendar una película. Bueno, puedo recomendar muchas, basadas en libros muchas, pero de un escritor que los va a inspirar como hombres, como una experiencia de vida inolvidable. Es la biografía de Jack London y esa película está completa en YouTube en blanco y negro porque es de los años de Cataplum. Es muy, muy vieja. Pero la biografía de Jack London es la biografía de un hombre determinado a lograr grandes cosas en su vida.
no tenía acceso a educación, sabía que le faltaba educación, no tenía cómo lograrla, se dedicó, lo logró. Primero viajó por el mundo buscando la inspiración para escribir y convertirse en escritor. Luego entró a Harvard y en Harvard tuvo una enorme decepción porque cuando hay una cosa muy importante que es la verosimilitud. ¿Por qué la realidad va a superar siempre a la ficción? Porque la realidad no necesita verosimilitud. Lo que pasó, pasó, sea creíble o no. La ficción, aunque sea ciencia ficción, requiere elementos para que tú puedas pensar que eso es posible. Por eso las películas de ciencia ficción argumentan sobre la base de la ciencia. Por eso todo lo que está hecho en ficción busca ser creíble. Pero si tú me dices que en la realidad una mujer de 100 años se volvió la DJ, la mejor DJ del mundo y de música moderna, bueno, si pasó, pasó, lo creas o no. Cuando Jack London volvió de su viaje alrededor del mundo, contó sus experiencias de cómo vio hombres desollados, hombres torturados, chinos humillados, personas que estaban pasándola muy mal y que morían y que se le morían en los brazos destruidas. ¿Y qué le dijo aquel académico que era su profesor en Harvard? Le dijo, esto no se cree, esto no sirve porque es demasiado increíble, nadie te lo va a creer, no sirve. Y Jack London se ofendió y dijo, pues yo lo vi, yo lo viví, todo lo que yo escribo es literatura, pero está basada en la realidad, me voy de aquí. ¿Y qué hizo? Se dedicó a leer y a escribir él solo. Es tan hermosa la película que incluso dice, me faltan más palabras. Cuando estaba escribiendo, alguien que se dé cuenta de que le faltan palabras. Es muy duro porque en el síndrome de Dunning-Kruger lo normal es que las personas más ignorantes sientan que se la están comiendo. Esta persona desde la ignorancia total dijo, me faltan palabras para ser mejor. Y si tú sientes que te faltan palabras, estás por el buen camino y búscalas. Se lo digo a la persona que esté viendo este podcast. Qué linda forma de terminar el episodio, Néstor. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Que salgamos a buscar esas palabras que nos faltan. Un abrazo grande. Mi destino es viajar. El viaje es el camino. Mi destino es viajar. El viaje es el camino.